Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente este año 2023 que estudiaremos el libro de Levítico para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea el pastor, como siempre, John Charles Reyes. La consecuencia de la desobediencia y que en esta bendita oportunidad nos permite el Señor entrar en la sección 3 o parte 3 que lo hemos denominado en nuestros estudios y lanzado en YouTube mediante la ayuda del Señor. Recordemos que estas eran las normas o las reglas de nuestro bendito Dios, Yahweh el Señor, a Moisés en aquellos tiempos, y que él debía entregarlo a su pueblo mediante la ayuda del Señor lo más pronto posible para que se cumplieran y pudieran acatar el consejo divino del Señor. También hemos manifestado en varias ocasiones que desde el tiempo de Adán el hombre fue inyectado por este veneno en su alma, y en esta ocasión vemos indudablemente que después de cientos de años, de miles de años, se quebrantan los mandamientos y en la respectiva ausencia de la oración a Dios. Lamentablemente va mezclado con la irreverencia a su creador o a su gobernador y creador del universo. Eso fue dilatándose hasta ir alejándose paulatinamente de su gran hacedor y nuestro gran redentor. Se debe agregar también la persistencia del pueblo de Israel en sus pecados, que esquivaban de una u otra manera ser corregidos, demostrando una posición o síntoma de rebeldía. Esta acción, producto del veneno de la serpiente antigua, que lo hemos explicado en capítulos anteriores, expusieron a este pueblo en una mayor intensidad de castigo. Es tan interesante, hermano, entre paréntesis, lo que estamos viendo en esta ocasión, que a nosotros nos va dando una visión de nuestro comportamiento dentro de nuestra trayectoria en este escenario. Porque a pesar de ser advertido el pueblo de Israel para que enmendaran de sus malos caminos, ellos siguieron despreciando los mandamientos y menos ponerlos por obra. Por lo tanto, incitaron a su mismo creador, a Yahweh o el Señor, en actuar una oposición de un verdadero enemigo para su vida. Esto es un caos, hermano lindo del Señor, porque el hombre depende de la esencia del Espíritu de Dios. Por lo tanto, ellos evitaron frenar todo este avance de mal, pero a la vez iba aumentando el deterioro de la provisión y el aumento del grado de dificultad, que eran como flechas de ira de Dios. Una postura de indiferencia, y que lo hemos dicho, producto de la arrogancia o bien de la altivez, y que son comportamientos que hoy en día todavía están en el ser humano y que no lograban entender ellos el génesis o el inicio de las consecuencias por su rebelión o por ser testarudos. Y en esto incluimos hombres y mujeres, no solamente el hombre, sino hombres y mujeres.
y que lamentablemente arrastraba a los jóvenes, aumentando así la intensidad del castigo. Esas eran las consecuencias de la desobediencia, podríamos decir en un prólogo, antes de entrar a esta introducción, y quiero manifestarlo de esta forma porque es necesario que la persona que escuche o va a escuchar a futuro este estudio pueda tener justamente una visión para poder dirimir y entender la posición de Dios y que nuestro gran Dios siempre tiene la verdad y la razón. Ahora bien, nosotros en más de una oportunidad debemos entender que el creyente, sobre todo el creyente verdadero, no debe jamás nunca ignorar los mandamientos del Señor, ¿no? Amén. Amén. Que fue una postura que el pueblo israelita condicionó en su nefasta posición de quebrantarlos. Y por lo mismo, la carencia de adoración. Mostraron aquí, hermano lindo, al Señor en su tiempo que fue escrito este libro, la irreverencia hacia su creador, y que lamentablemente ellos se enfrentaron a un nuevo estilo de vida de ignorancia. Cayeron en el descrédito de lo que es la falta del principio del respeto o de tomar las reglas o normas que Dios había establecido, como lo habíamos dicho, desde el monte de Sinaí hasta los pies de ese monte, y establecieron así un pacto y que se habían comprometido, pero lo vemos que dejaron de entrever, como muchos creyentes hoy en día, que se comprometen con Dios, pero como ministros fueron carentes de la fe y también del temor. Aquí es una masa del todo, ¿no? Por lo tanto, ellos se abocaron más a lo que es la construcción material y social. Cuando digo construcción material y social, estoy hablando también de historia, debido a que ellos empezaron a construir sus casas, trasladaban el tabernáculo, por esto tenían que mantenerlos, etcétera, etcétera, hacer todo lo que es bodega, rediles, etcétera, etcétera. Por eso que hablo en pocas palabras, para que ustedes vayan entendiendo, pero ellos descuidaron la construcción espiritual, y en eso nosotros, entre paréntesis, tenemos que hacer un alto en el camino. Muchos de ustedes no están tal vez en una buena condición material, pero mañana el Señor los puede bendecir enormemente. Pero eso no significa que vamos a tener que descuidar las cosas del Señor. No. No. Por eso que es importante este estudio, y que lamentablemente a mí no me da mucho tiempo de poder explicarlo más detallado, sino que en forma globalizada, para poder tomarnos del tiempo que nos da el Señor en esta oportunidad. Por lo tanto, bajo esta perspectiva, había una postura de creyente aparente, y eso lo vemos hoy en día en todas partes, ¿no? Un creyente impío que comienza a empeorarse por disfrutar más de la fama y del poder. Entonces es lo que yo acabo de mencionarles: cuando no tenemos poder económico, estamos siempre estables en un lugar, pero cuando el Señor nos bendice económicamente, usamos estos bienes para viajar, inclusive el día domingo, ¿correcto? Y somos capaces de postergar los servicios de Dios y no programarnos como debería ser. Entonces es ahí donde nosotros comenzamos a hacerle obediente a nuestro enemigo y a aislarnos de los mandamientos del Señor, porque el primer mandamiento, acuérdense, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el Dios ajeno? Muchas veces es el paseíto, la salidita, que yo, mi pastor, hoy tengo que salir y justo este día, sí, pero trate de integrarse en la reunión. Usted puede viajar durante el día, la mañana, la tarde, pero la noche tiene que estar en servicio. ¿Por qué? Porque ha sido declarado para el Señor. Por lo tanto, dejaron la puerta abierta al enemigo del alma. Si eso es lo que pasa, ¿no? Y empiezan a derrochar la integridad y la dignidad que el Señor le va dando como sacerdote, tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Porque dice la palabra: vosotros sois Israel sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios, ¿no? Bajo esa postura, la lluvia para ellos fue siendo cada día más débil.
Es como el pasto, que se va colocando más seco, más seco. Yo miro aquí hacia el patio y fíjese que en esta fecha ya tengo pasto en el terreno. Entonces significa que este año va a ser muy próspero, ¿no? Muy próspero. Pero ellos no empezaron a percibir el pasto, sino que aumentó el calor. Ellos mismos dejaron que la tierra se fuera quedando infértil, o donde la semilla sería tirada y todo aquello sería trabajo en vano, porque la semilla necesitaba humedad, necesitaba agua. Y esto era producto de su soberbia, producto de la altivez del hombre o de la mujer carnal, ¿no? Ahí usted puede leer en Isaías capítulo 2, versículo 12, para que usted pueda complementar un poquito más la palabra del Señor. Entonces era el juicio venidero ¿de quién? De Dios. Es como hoy en día, como aquellos que luchan por los cargos, ¿no? Más que hacer la voluntad del Padre, se fueron detrás de sus ídolos. Entonces de repente el día domingo se van a jugar a la pelota, ¿correcto? Porque todavía ese Dios pelota está en su corazón. Y el Dios abuelita, ¿me comprende? Hay tantos dioses que se manifiestan en el camino y que nosotros tenemos que esquivarlos. Entonces ellos quedaron expuestos, amén, quedaron expuestos tarde o temprano a ser abatidos y avergonzados. Es lo que pasó. Ellos mismos permitieron, por ser hombres desleales, se convirtieron en hombres envidiosos. Por eso que hoy día existe la envidia, aún en todas las instituciones. Hoy día hay una lucha permanente entre ellos mismos, porque son hombres y mujeres engañadoras, son astutos, mentirosos, son expertos en la sedición, que buscan un bienestar con el mundo. Como en estos tiempos, pues hermano lindo del Señor, tal como lo hemos manifestado, donde dejan la justicia de Cristo. Entonces nosotros no podemos estar en esa postura y actúan bajo su criterio. Y ese Dios es solamente una retórica, solamente es como el pasado, como una esfinge, pero nada más. Porque ellos ven el juicio, no lo ven venidero, la ira del Señor no la ven. Pero tarde o temprano, hermano lindo Señor, el juicio de Dios llega. Y aún así existe siempre la posibilidad de perdón. ¿Cuántas veces Dios les dio la oportunidad para que ellos pidieran perdón para Dios, pero no lo hicieron? Por eso es que el creyente verdadero no debe ignorar jamás los mandamientos del Señor. En la vieja escuela no se habla de los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento y ahí existe lo que es la inestabilidad teológica, ¿correcto? Piensan muchas otras cosas. Por eso es que se evadan a hablar estas cosas. Entonces, hermano lindo del Señor, en el transcurso de este peregrinar del pueblo de Dios, existió la persistencia de estos judíos, como la persistencia del creyente, pero lamentablemente con un apellido que se pone terco. Y es ahí donde arruina todo su futuro profesional, social y también familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque deja de atender a Dios. Entonces la cobertura de Dios queda limitada, ¿no? ¿Por qué? Por su propia terquedad. Y eso, hermano lindo Señor, permite que el hombre deja de amar a Dios, deja de asistir a los servicios. Entonces va postergando paulatinamente y la escasez espiritual empieza a aflorar, como también la alimentación, no hay seguridad de trabajo. Y es lo que va a suceder hoy día, hermano, con la nueva AG 20.30, ¿no es verdad? Que para allá vamos, donde se está distorsionando los valores, para que el pueblo de Dios caiga en ese infierno y no tenga la cobertura de Dios y poder corromper la imagen del Señor. Entonces nosotros no podemos permitir inventar nuestro paso por esa ruta, porque va a ser un fracaso. Y todo lo que nosotros hagamos como esfuerzo, como el pueblo de Israel lo hizo en labrar la tierra, como tanto de mover sus animales para arar, o bien mover la tierra para su cultivo, iba a ser solamente en vano. Iban a percibir la agonía de su espíritu y lamentablemente la meta de la muerte la iban a ver con sus
ancianos con sus padres más ancianos, con los niños más débiles, los que tenían menos fuerza, los niños de pecho, iban a morir. Y no solamente los niños, sino que también iban a morir los animales, las crías, las aves. Iba a ser un caos tremendo en su tierra y en su familia, o como miembro de familia. Y eso usted lo puede leer en el libro de Deuteronomio, mediante la ayuda del Señor, en el capítulo 11, versículo 17. Ahí usted se interna, o bien en Habacuc, capítulo 3, versículo también 17, va a encontrar mayor argumento y la ira del Señor reflejada a su pueblo. Se hizo presente, por lo tanto, que su existencia fuera temporal como gobernador, por supuesto, ¿no? Pero la persistencia era evitar que ellos no cayeran en no darle la gloria como Salvador y Redentor. Entonces aquí nace la ingratitud, y ese espíritu tiene que salir del creyente, porque es producto del veneno antiguo, que lo va a llevar, sí o sí, lo va a llevar al caos, ¿no? Se va a convertir en un creyente falso. Y como consecuencia, amén, y como consecuencia los cielos dejarán de llover, es decir, las provisiones del Señor. Cuando habla de los cielos, tanto literal como también, hermano, simbólico, que puede ser a través de la fuente de trabajo, por una enfermedad desconocida que le va a llegar a usted, etcétera, etcétera, que Dios nos libre. Entonces ellos iban a percibir la hambruna para su familia, sus animales, y iba a ser un panorama bastante triste, ¿no? Agónico, y donde iban a percibir, a ver cómo iban a desfallecer los animales o iban a entrar en enfermedades desconocidas, reduciendo notablemente los rediles de ellos, o las vacas, los animales que estaban en los establos. Por lo tanto, aquí también que hay que hacer mérito, que dentro de todo este pueblo, como Moisés, iban un hombre justos. Entonces aquí hay un tema que no lo voy a poder analizar por el tiempo, porque si no me voy a escapar, pero voy a hablar así rápidamente para que los que puedan comprender, puedan entender que Dios no lo va a dejar a usted, ¿no? Siempre hay un remanente o un grupito que están apartados de este mal, ¿no? Y eso usted lo puede leer en Isaías 57:1, mediante la ayuda del Señor, que ellos son creyentes espiritualmente vivos, que son temerosos de Dios. Dentro de todo ese grupo iba un remanente, y ellos iban a ver tarde o temprano el jubileo, pero también tenían que ver el producto de la desobediencia del pueblo. Entonces Dios iba a redimirlo a aquellos que son genuinos. Entonces se escucha cuando alguien dice: en tal empresa están finiquitando, y todos empiezan a preocuparse, algunos entran con angustia, depresión. Pero el Hijo de Dios, que ha hecho la voluntad del Señor, no tiene por qué preocuparse, porque Él sirve a un Dios grande, poderoso, y que no lo va a dejar tendido en el camino. Por eso es que nosotros no podemos caer en ser creyentes tercos, ¿no? Porque va a arruinar el futuro de su persona y de su familia. Por eso es que es importante que el que está bien espiritualmente en la casa sea como un supervisor para el resto. Diga: ustedes están mal, siempre, aunque se enojen. Se van a enojar los que están mal, indudablemente. Amén. Amén, se van a enojar. Pero usted va a salir de su tremenda responsabilidad, y en el día de mañana ninguno de ellos va a poder decir nada: esto me lo dijo mi papá, me lo dijo mi tío, me lo dijo mi pastor, lo dijo el hermano. Fui advertido con anticipación. Por lo tanto, no hay que ser reincidente, hermano, en la desobediencia, ¿no? Porque eso le va a acarrear más juicio. Esa va a ser la limitación extrema de nuestro Dios, y ya la cobertura de Dios va a dejar de existir. El pueblo de Israel entró en ese panorama, amados hermanos, en ese panorama, ¿no? Dejó de percibir su protección, además de la seguridad por medio de ser aval, porque Dios es nuestro aval. Hermano lindo, Señor, Él está siempre para cubrirnos. Acuérdense que Él pagó la cuota de nuestro pecado, y la pagó en la cruz del Calvario. Entonces Él es nuestro gobernador, es nuestro creador,
y como tal merece que nosotros pongamos en práctica los mandamientos del Señor. Y jamás nunca que exista un desconformismo o la ingratitud o persistiendo, como hemos dicho, en esta terquedad, oponiéndose a la ley de Dios. Un panorama desolador, indudablemente, del juicio divino del Señor, por no someterse a la voluntad revelada. Aquí hay un término que no puedo hablar porque si no el tiempo se me va a ir. Degenerando, ¿qué degeneraron ellos? Su carácter, hermano lindo del Señor, en una degradación irreversible. ¿Por qué? Porque se olvidaron plenamente de dónde venían y de dónde el Señor los había rescatado. Por eso que usted y yo no podemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho con nosotros, hermano lindo del Señor. Por ningún motivo el pueblo de Israel cayó en esto. Fue sumergido en su necedad. No imaginaron lo por venir. Fueron sembrando la levadura y la descomposición de sus valores se fue degradando. Principios más nobles adquiridos, porque son principios de Dios, hermano, dados por nuestro Redentor. Esa es la gran realidad, como por ejemplo el compañerismo. Ellos se cuidaban, se ayudaban, etc. Existía el respeto, existía la dignidad. Sin embargo, ellos fueron los que fermentaron producto de sus pecados. Fueron agravándose como en estos tiempos, donde el mal impera, los pasos agigantados, hermanos, con la confusión de, por ejemplo, voy a hablar algo que tienen que entenderlo ya, sobre la identidad de género que ha entrado en la escuela, pues hermano lindo del Señor. Entonces nosotros no podemos entrar en ese camino. Se nos viene muy difícil, sobre todo a los jóvenes, a las señoritas, y yo lo dije hace 2, 3 años atrás, hermano lindo del Señor, y hoy día está fecundando. Entonces leamos ahí en Jeremías capítulo 15 versículo 1, en su casa en la tarde con un cafecito, ¿no verdad? Un pastel o una tostada con mantequilla, y como están tan lejos no me pueden invitar, pero para una próxima. Pero hermano lindo del Señor, yo sugiero evitar que seamos tercos o indolentes, que aprendamos a someternos cuando está la verdad por delante, a someternos cuando está la verdad por delante. ¿Me comprende o no? No existirá entonces disciplina para usted, no va a existir disciplina de parte del Señor para usted, no va a existir correcciones, no van a haber enfermedades. Hay que renovarse con la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley del amor, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo, amarás a ti mismo. Guardemos los mandamientos, hermano, tal como dice, ¿no verdad?, la palabra del Señor que hemos visto de una u otra manera. La reincidencia, hermano, de la desobediencia nos va a acarrear o lo va a generar juicio. Tengamos cuidado con eso. Ahora bien, en estos tiempos disfrutamos de la paz, disfrutamos del gozo, aparentemente podemos percibir como la luz de la aurora por medio de la gracia redentora, librándonos de la esclavitud o de la servidumbre del pecado, porque por eso estamos en esta reunión tan hermosa, para fortalecernos con el Señor, para percibir su bondad, pero tal como dice este texto áureo, que está en Hebreos capítulo 12, versículo 11, y que dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Esta postura, hermano lindo del Señor, es muy interesante para nosotros, muy interesante, ¿no? Que debemos nosotros acatarlo, debemos de evaluarlo mediante la ayuda del Señor. ¿Qué nos permite ver este texto, hermano lindo del Señor? Evitar lamentablemente lo que le sucedió al pueblo de Israel, que ignoraron los mandamientos del Señor, ignoraron sus leyes. En general, comenzando a percibir el dolor, la tristeza, por ser reincidente en el pecado, dejando el antídoto de la purificación y la generación del crecimiento del veneno de la serpiente antigua. Ellos fueron participantes de ello. Permitieron la inoculación de este veneno y llegó hasta el alma. ¿Por qué llegó hasta el alma? Por decir una parte, por el tiempo, llegó hasta su intelecto. Por eso que ellos se convocaron
a proceder de esa forma. Provocaron la aflicción de su propia carne, distanciaron el gozo con su amigo más cercano que era su creador. Habían disfrutado de su fe, habían disfrutado de su amor. Es como una mujer que se casa, disfruta de su amor, disfruta de su compañerismo y de la noche a la mañana se va de la casa. Hermano lindo Señor, ¿estaremos en estos tiempos que las damas se van de las casas, que se han puesto más liberales y que abandonan a sus hijos? Amén. Por lo tanto, hermano lindo Señor, hay que fortalecer la parte espiritual. Como en estos tiempos de la gracia, donde la bondad del Creador todavía es permanente, es evidente, donde nos sostiene. Y Él nos puede dar para percibir estos frutos, los frutos del Espíritu. Bendito sea el Señor. Pero el producto de la desobediencia va a causar amargura, siempre. Por lo tanto, ellos tenían que asumir el costo de soportar, y soportar sin quejarse, hermano lindo del Señor, porque era su Dios. Habían cerrado la puerta de la misericordia. ¿Usted desea que la puerta de la misericordia se abra o se cierre? Yo creo que todos deseamos que la puerta de Dios se abra, ¿no? Amén. Amén, con la ayuda del Señor. Porque percibir el juicio de la ira, hermano lindo del Señor, de este Dios tan grande, tan poderoso, y mirando alrededor la devastación, una manifestación de desagrado. Dios dejó que sus almas quedaran a las manos del enemigo. Lanzó toda su furia frente a lo que es la prosperidad, aniquilando sus posiciones. Es como hoy día con mucho sacrificio tiene su casa usted, tiene su departamento, y viene el enemigo y le destruye su casa, se la quema. O pone un molotov, o pone cualquier artefacto explosivo y se destruye todo lo que hay ahí. Se rompe el cerco de seguridad. Así de triste. Porque habían perdido el rumbo de la tierra, de Canaán. Habían perdido el amor a su libertador. Como suele suceder con los creyentes en estos tiempos, en ser indiferente a la gracia redentora, alejado de su justicia y de la experiencia vivida por fe. Porque ¿cuántos de nosotros hemos vivido por fe? Muchos. ¿Cuánta experiencia por fe hemos alcanzado? Muchas. Todos los años tenemos experiencias por fe, pero ellos habían olvidado. No había una carencia de humildad. Se resignaron a hacer lo bueno. Se empoderaron en su propia justicia arbitraria, hermano lindo del Señor. Entonces eso los alejaba a ellos de la humillación y del perdón. Eran soberbios, eran tercos. Amén. Amén. Distorsionaron la fe de los nuevos jóvenes. Somos los adultos que influimos muchas veces los jóvenes. Amén. Si hay un joven escuchando la palabra del Señor, hay ministros de verdad que quedan pocos, pero lo hay. Pero hay que mirar a Jesús, bendito sea el Señor, porque Él es el mejor ejemplo santo, donde Él le va a entregar los frutos de la paz y de la prosperidad, y no va a haber peso de conciencia. Entonces va a tener el derecho de vivir con gozo, y va a poder descansar el día de mañana en su heredad, la heredad que nos da el Señor, ese jubileo de la vida eterna. Por lo tanto, ellos dejaron que la bendición de Dios se escurriera entre medio de sus dedos, como la arena de la mar. Dejaron sus vestiduras de santidad, dejaron la salvación a un lado, anularon todo lo que habían recibido, dejando paralizada la paz en su corazón. Y ahí usted puede ver en el libro de Segunda de Crónicas que la palabra del Señor nos habla, capítulo 7, versículo 14. Si se humillan mi pueblo. Por lo tanto, ¿era necesario arrepentirse? Sí. ¿Era necesario devolverse? Sí. ¿Hay que dejar el mal camino para lograr la conversión con Dios? Sí. ¿Traería bendición? Sí. ¿Sanaría el alma? Sí. ¿Sanaría la tierra? Sí.
¿Habría trabajo? Sí. ¿Fortalecería la restauración en su corazón de paz y seguridad para su familia? Sí. ¿Fortalecería los lazos de la fe con los nuevos discípulos? Sí. Hermanos lindos del Señor, cuidemos nuestra vestidura, actuemos con amor, actuemos con misericordia, no seamos ingratos, miramos siempre a nuestro gobernador como redentor, como lo dice la palabra del Señor en este tema, las consecuencias de la desobediencia, serie 3 o la parte 3. Quiero terminar esta introducción mediante la ayuda del Señor, que nosotros no debemos jamás de olvidarnos, como lo he dicho en mi introducción, de donde el Señor nos sacó a una postura de santidad, pero son los méritos de Cristo, por medio de la cruz del Calvario. Para eso hay que mantenerse en oración, hay que mantenerse en reunión como la que hacemos, ser guiado por la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo. De modo, hermanos, que esa seguridad y provisión será una virtud y una garantía para usted, para mí. Guardemos los mandamientos, evitemos las consecuencias del pecado, como lo hemos manifestado en más de alguna ocasión en la exposición de la palabra. Seamos creyentes genuinos, perseverantes, seamos sometidos. Yo quiero esperar ese sonido de la gran trompeta para recibir la herencia eterna de la paz en el cielo. Ese es nuestro mundo, bendito sea el Señor. Y si en esta ocasión hay alguna persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador, ríndase a Cristo. Esta es la oportunidad y el Espíritu Santo lo va a dirigir, se va a reconciliar con Dios y el mismo Espíritu Santo lo va a llevar para reconciliarse con su familia. Que Dios los bendiga, que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes y seguiremos disfrutando de la palabra del Señor. Nos corresponde hablar el título 2 y que tenemos un tema importante y le hemos denominado el castigo a través de una plaga, que está basado en el versículo 25 y dice así: traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Este es el título y la porción bíblica que nos corresponde mediante la ayuda del Señor de poder leer. También hay unas referencias que las voy a dar y seguramente voy a tocar alguna de ellas para poder complementar este estudio, y que está en el libro de los Jueces, capítulo 2, del versículo 14 al 16, y en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 28 al 30, y en San Lucas, capítulo 21, versículo 11. Esas son las referencias con respecto a este título, y que usted puede desmenuzarlo en su hogar y hacer un estudio más asiduo. Bueno, este pasaje, hermano lindo del Señor, nos habla de un castigo más, como son las plagas, y que lamentablemente el pueblo de Israel experimenta, a pesar que la advertencia de Dios era inminente. Aquí la cobertura de Dios deja de existir, y era un tiempo necesario para la adoración de Yahweh o Jehová o el Señor. Sin embargo, Dios permite que las armas del enemigo sean su justicia. Ellos estaban rodeados de vecinos sediciosos y disfrutaban de la brutalidad, como lo hemos visto muchas veces el actuar del humano en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ellos aprovecharían la ocasión para provocar derrame de sangre, negando la justicia del pacto hecho en el Sinaí. Por eso que cuando uno hace un compromiso con el Señor, nosotros no debemos de tardarnos en cumplirlo. Era una venganza de terceros.
una determinación divina como resolución. Ellos iban a percibir en arrancar de los enemigos, alejándose de sus campos, alejándose de su aldea y sumándose progresivamente las pestilencias y alcanzando a los que escaparon y a los que se sentían ser salvos. Sin embargo, el arco y la espada no los perdonó. Y los demás que alcanzaron tal vez un refugio serían atrapados por sus enemigos y en la justicia de ellos, obligándonos a abandonar su tierra y adorar a un Dios desconocido. Qué terrible, qué angustioso. Dios le había dado señales a través de las pocas lluvias que ellos tenían que arrepentirse. Ellos vieron que el pan iba faltando en el hogar. Era un comienzo de la escasez. Pero no solamente de la escasez, sino que aquí iba a verse una plaga. ¿Y por qué una plaga? Porque cuando hay hambre hay enfermedades. Y en este versículo 25, la ira del Señor se hace más palpable. Se había generado como fuego que absorbe todo por no acatar los mandamientos del Señor, especialmente en adorar al Señor y no adorar a otros dioses. Por eso que nosotros mínimos tenemos que orar en la mañana y antes de acostarnos. Y el día domingo para nosotros es el día que le hemos dado para el Señor, Por eso que no podemos tener otro compromiso. No podemos llegar tarde a los servicios del Señor, porque ahí vamos viendo que hay un decaimiento, vemos que hay una fragilidad, vemos que Dios no es tan importante para nosotros. Esto le sucedió al pueblo de Israel. Fueron entregados en las manos de los hombres impíos, por supuesto. Ellos saquearon su bodega. Usted tiene a lo mejor un depósito en su casa de mercadería. ¿Qué diría si el día de mañana vinieran algunos hombres o vecinos y sacaran todo lo que a usted le ha costado? Habían dejado a Dios. Era una advertencia del mismo Salvador y eran por sus maldades. Se convirtieron religiosos, de dioses idealistas, se hicieron enemigos, fueron rodeados por los mismos cananeos, vecinos como los moabitas, los amonitas, los filisteos. Fíjense que mientras ellos estaban bajo la tutela, bajo la cobertura de Dios, los amonitas, los cananeos, ellos estaban quietos, vivían en su mundo. Pero aquí se hizo notar la sentencia del Señor. ¿Era verdaderamente el pueblo de Dios? Da la impresión que no lo era. Pero el vecino más cercano se burlaba de ellos, de manera que no podían prosperar, no podían ejercer ningún tipo de fuente de negocio, porque ellos estaban en una batalla sin cuartel. Escapaban de una resistencia, escapaban de otra, y percibían solamente calamidades. Es como una enfermedad detrás de la otra, como se explicó del hermano que está enfermo. Porque cuando nosotros somos desobedientes a un pastor, nos sucede estas cosas, hermanos. Somos desobedientes a Dios. Nos embelezamos a prosperar, a tener, a trabajar. Nos aislamos del Señor. Hacemos juramentos en falso de parte del Señor y nos viene la maldición. La misma ley, hermanos, se nos presenta a nosotros. Son como espinas en las piernas que no los dejan caminar. El hombre tambalea, no tiene fuerza, pierde el futuro. Por lo tanto, ¿había en medio de este pueblo hombres rebeldes? Por supuesto que sí. ¿Había un remanente, como lo hemos dicho? Sí, habían hombres temerosos, hombres valientes que estaban para librar al remanente del pueblo de Israel en las manos de los opresores. Porque siempre Dios va a tener un remanente. Porque ellos no cambiaron, los pocos, su fe y su convicción.
Por eso que nosotros podemos ser muy pocos y eso tienen que entenderlo. Nosotros somos parte de los tantos remanentes pocos que el Señor nos está librando para algo glorioso. Bendito sea el Señor. Tenemos este privilegio de poder escuchar palabras santas, palabras de verdad, palabras de justicia. Pero ellos no podían palparlo por medio de ese flagelo que ellos tenían, de su osadía, su terquedad. En cambio, el Señor siempre es bondadoso para aquellos que le honran. ¿No ha sido bondadoso con usted cuando muchas veces no hemos sido justos con Él? Por supuesto que sí, muchas veces Dios ha sido muy misericordioso, a pesar del panorama oscuro que sí nos podemos encontrar, como lo fue Abraham, que permitió rescatar a su sobrino Lot, porque Dios es misericordioso. Y ahí en el libro de los jueces, ustedes pueden leer la escritura de la palabra del Señor. ¿Y qué dice en el libro de los jueces? En el capítulo 2, versículo 14. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Y dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual lo entregó en manos de robadores, que lo despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a su enemigo. Hasta ese extremo llega el hombre, que queda en manos de los impíos, solamente porque, hermanos lindos del Señor, hemos sido tercos y hemos permitido el castigo. Esa es la verdadera realidad. Bendito sea su santo nombre. Por lo tanto, esta era la ira del Señor. Se había generado como fuego por no acatar los mandamientos del Señor, especialmente la adoración, y haberse postrado delante de otros dioses. Cuide usted. ¿Cuál es su Dios que lo hace ser débil frente a los servicios del Señor? Nosotros tenemos servicios de reuniones, por lo tanto debemos estar, a menos que sean de fuerza mayor. Entonces no entreguemos nuestro espíritu en las manos de los hombres impíos, porque ellos van a saquear, nuestro enemigo, nuestro corazón. Van a tratar de sacar el Espíritu Santo. Lo van a despojar del todo bien recibido de la providencia divina del Señor. No permita que sean ustedes esclavos, cautivos, expuestos para ser vendidos como esclavos. Esta es una advertencia para nosotros. No entremos en el camino de las maldades. No entremos a caminar, como decía nuestro hermano, a hombres que se han convertido en religiosos, que Dios está con él y ni siquiera pide la bendición, porque son dioses idealistas, son enemigos que se han juntado con los cananeos del mundo, se han juntado con los filisteos. Bendito sea el Señor. Entonces Dios bendiga a cada uno de nosotros en esta oportunidad. Por el tiempo que nos acoge, vamos a ir al título número 3, mediante la ayuda del Señor, y que corresponde al versículo 26, con un título denominado Aflicción por medio de la necesidad. El versículo 26 dice así: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. Ese es el versículo 26 de este tema que vamos a meditar, la aflicción por medio de la necesidad. Hay una referencia bíblica también que han dejado nuestros hermanos que estudian junto con su pastor en este expositor, en el libro de Jeremías, capítulo 14, versículo 12, mediante la ayuda del Señor. En Apocalipsis, capítulo 18, versículo 8. Y en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 22. Trataremos de enfocarnos en este tiempo que nos queda. Un pasaje interesante y una posición del creyente judío y que nos asimila a nosotros en estos tiempos por su conformismo y su ingratitud. Estas son dos posturas que empiezan a incidir en los creyentes actuales en el 2023 y donde entran a persistir en su terquedad, tal como lo hemos escuchado, que se oponen a la ley y a sus ordenanzas
a pesar que Dios usa muchos hombres, como a usted, como a mí, y a profetas de aquel tiempo. Entonces nosotros nos hemos vuelto profetas de parte del Señor porque somos instrumentos. Usted misma, tal vez Dios la ha usado para poder advertir a más de algún familiar, algún amigo o un conocido, para que se vuelvan de su mal camino. Sin embargo, comenzaron a palpar el hambre. Y aquí se pone interesante el tema, porque ve un Dios sanguinario, un Dios muy injusto, como lo dicen muchos hombres impíos que no conocen el contexto general de la palabra del Señor. La provisión se habían escaseado en aquel tiempo y cada día era de peor en peor. El pan estaba agotado. ¿Qué hace usted cuando el pan no está en la casa? Aquí mi esposa, nosotros vivimos retirados y hemos conversado. Nos toca mañana ir a comprar pan. Y mi esposa ha dicho, yo mañana voy a hacer pan. Y entre paréntesis se hace un pan extraordinario, ¿no? Así que hemos disfrutado de dos o tres días del pan, pero cuando no está, nos inquietamos, que es natural porque dependemos de él. Es la forma en que el Señor nos ha dado como alimentarnos. Entonces cuando las provisiones empiezan a escasear, se hace casi imposible de estar tranquilo y para ellos imposible de sobrevivir. Fíjese que 10 mujeres o 10 familias en aquel tiempo tenían que cocinar el pan en un mismo horno. ¿Por qué? Porque faltaba la madera. ¿Y por qué faltaba la madera? Porque no había lluvia, no había agua. Los árboles se habían secado. Ya la rama no existía. Cada uno llevaba un árbol para hacer un poste, un dintel, una silla, una mesa. Empezó a escasear el grano o el maíz. Por tanto, no tenían cómo limitarse porque no había nada durante toda la semana. Debemos recordar nosotros el día de la abundancia, de la lluvia temprana y tardía, como lo hemos visto en los estudios anteriores. Cada familia poseía su horno. Es como hoy en día que cada uno de ustedes tiene su cocina y puede hacer un pancito o tiene otro electrodoméstico que puede hacer otro embeleco. Pero el pan estaba todos los días en la mesa o en la recámara. De tal forma que ese número 10 representa un todo y nada. Mire lo que voy a decir, el 10 representa un todo y nada, porque es algo incierto de lo lógico. De manera que las mujeres veían el dolor y la desesperación de sus propios hijos, porque ellas son las que cocinan. Hasta la fecha, en el Oriente es así, y las familias que son estructuradas, formadas en nuestro país son así, de la misma manera. Ellas son las que velan el hogar. Entonces tenían una ración asignada. Más que esa porción, no había ninguna posibilidad de más. Y cada uno de ellos quedaba con hambre, quedaban insatisfechos. ¿Qué le pasa a usted cuando queda insatisfecho? ¿Cuántos panes se sirve a las 11? Hoy día vamos a tomar 11, si Dios permite. ¿Cuántos panes se va a servir usted? Alguien dice, yo me sirvo 3. Intente hoy día servirse un pan. Y de decir, voy a intentar servirme un pan para ver qué pasa con mi estómago. Ya a las 2 horas va a ir a buscar el segundo pan. Va a quedar insatisfecho. Era la retención del Señor. Su autoridad sobre los cielos y la tierra lo había demostrado. Estaba demostrando su deidad. Estaba demostrando su poder. Y nuestro gran Dios a usted no lo va a dejar nunca. Él siempre va a estar a la despensa suya. Nunca le va a suceder absolutamente nada para aquellos que confían en Él. Por lo tanto, aquí había una destrucción de su modernización. Fueron muy lejos el pueblo de Israel. Les quitó sus provisiones. ¿Por qué les quitó las provisiones? Lo tengo que decir para aquellos que son ateos, son agnósticos. Para que demostraran y clamaran a su Dios que les proveyera.
pero no le iba a proveer. ¿Por qué no le iba a proveer? Porque no existen, no tienen el poder. Hermano lindo del Señor, ellos iban con pasos agigantados, en desesperación, en busca del pan, en busca del agua. ¿O acaso se olvidaron que Dios había provisto el agua en medio del desierto? Y cuando se enfrentaron en esa tierra árida y encontraron agua amarga, Dios no se la endulzó. Pero por supuesto que sí. ¿Cuántas veces el Señor ha endulzado las aguas de nuestra fuente? Muchas veces. Entonces Dios lleva al hombre a la aflicción, lo lleva a la necesidad para que clame, para que vea que su Dios es real, que Él es todopoderoso. Y Él está hoy en día para ayudarle a usted, para ayudarme a mí, para poder fortalecerlo. La ira del Señor se había generado como fuego por no acatar los mandamientos. No dejemos de adorar al Señor. Nunca se imagina usted cambiar por otros dioses, porque seremos entregados a las manos de nuestro enemigo. Bajo este panorama desolador, el ayuno y la oración persistente estaban envueltas en hipocresía. Es como estar en un cargo dentro de una institución, pero estaban trasquilando las ovejas sin cuidar la honorabilidad. Eran impostores de la verdad, aunque los reuniesen para justificar lo injustificable, haciéndose las víctimas y contando historias del pasado para limpiar su imagen. Una oración sin corazones puros, quedando su fe en los bienes temporales y su amor solamente a los beneficios de la vida. De modo que las oraciones no fueron oídas por el Señor, como suele suceder en estos tiempos. No existía el arrepentimiento, hermano lindo del Señor. El hombre justo siempre tiene de qué arrepentirse. Dejemos, hermano, dejaron obsoleto el sacrificio expiatorio del Cordero de Dios. Hoy la redención. Pero buenos para pedir ayuda, para pedir ofrenda. Estos recibirían la pestilencia, o la justicia, o la venganza de Dios. ¿Cuántas veces vienen estas pestilencias o esta enfermedad? Y cuando vienen enfermedades hay que preguntarse, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para que veamos su gloria? ¿O porque estoy en mal camino? Uno tiene que autoexaminarse y conversar con el Señor. Tenemos que resolver los problemas con el Señor. Tenemos que avergonzar nuestra terquedad. ¿Cuántas veces hemos sido tercos en el camino del Señor? Y en el libro de Jeremías, ¿qué dice el libro de Jeremías? Para terminar, mediante la ayuda del Señor, en el libro tan hermoso que el Señor nos permite hablar. Jeremías 14, el versículo 12. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Dice así: cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Profetas mentirosos, ministros mentirosos, hermanos mentirosos. Para terminar, sugiero que en esta reunión, si hay algún hermano o hermana terca, aprenda a recibir los consejos de su pastor. Amén. Mañana puede ser muy tarde. Amén. Amén, Señor. Amén. Aprendamos el principio del respeto. Dios es real. Sí, Señor. Amén. Dios vive. Él existe. Amén. 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 Qué importante someterse. Qué importante ser obediente a Dios.
Obedecer a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. El buen creyente genuino respetará los mandamientos, las leyes del Señor. No van a tomar el nombre de Dios en vano. Aléjese del camino de la rebelión. Aléjese de las malas amistades. Salga de ese lugar. Manténgase puro. Sea sensato, sensata. No exponga su vida y no exponga a su familia. Dé un paso a un lado. Mañana puede ser tarde. El Señor lo está esperando. O como dice la palabra del Señor, o provocaremos a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? No, hermano lindo, Señor. No permitamos la aflicción por medio de nuestra necedad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y todo lo que hemos dicho sea para la gloria del Señor, hoy y siempre. Amén. Amén. Le invito a darle más gloria al Señor.